encuentro sumamente interesante y sobre el cual no hay mucha información en español, razón por la cual me pareció bueno hacer este video para presentarles el cofre Franks, o conocido también como cofre de Ozón. Como su nombre lo indica, se trata de un cofre o arqueta de escasas dimensiones, ya que mide aproximadamente 22 centímetros de ancho por 19 de alto, confeccionado en su totalidad en hueso de ballena. Originalmente estaba estructurado a partir de bisagras de plata que en algún momento de su historia fueron removidas, razón por la cual se desmanteló, y la mayoría de sus placas puede verse hoy en el Museo Británico, mientras que otra de ellas está expuesta en el Barbiero de Florencia. Lo más llamativo de este cofre es que está tallado en todas sus caras con escenas narrativas e inscripciones. A partir del estudio de estos dos elementos, se dedujo que este cofre fue realizado hacia principios del siglo VIII en la zona del noreste de Inglaterra, más precisamente en Northumbria. Pero todavía más significativo es la diversidad cultural que presentan estas escenas narrativas y estas inscripciones, ya que tenemos elementos que proceden claramente de las leyendas germánicas, otros que proceden de la historia cristiana y otros de la historia latina. Podemos repasar brevemente cuáles son estas escenas narrativas. Tenemos en la cara frontal dos escenas. A la izquierda vemos la representación de una leyenda germánica, más precisamente la de Wieland, el herrero, mientras que a la derecha tenemos la conocida escena cristiana de la adoración de los magos. En la cara posterior del cofre vemos la toma de Jerusalén por el general y futuro emperador Tito, mientras que en el lateral izquierdo vemos la representación de Rómulo y Remo siendo amamantados por la loba, y en el lateral derecho, nuevamente, una leyenda germánica que no se ha podido precisar exactamente cuál es. Mientras que en la tapa, originalmente había 3 registros, de los cuales solamente sobrevive uno, y en este podemos ver otra vez la representación de una leyenda germánica con una pista, una inscripción, donde se lee el nombre de Egil, por lo tanto se cree que hace referencia a el famoso arquero Egil. Y tenemos, como les decía también, inscripciones, la mayoría de las cuales están en inglés antiguo, usando runas anglosajonas, pero tenemos también inscripciones en latín, usando el alfabeto latino. Se ha entendido este cofre simplemente como el producto del encuentro de diversas culturas, la latina, la cristiana y la anglosajona, y esa fue la lectura que se ha hecho sobre este objeto durante buena parte del siglo XX al menos, pero recientemente o en los últimos años se han avanzado otras hipótesis y se ha empezado a pensar que en realidad estas escenas fueron yuxtapuestas intencionalmente con el propósito de que establezcan un diálogo entre sí y que el espectador pueda establecer relaciones entre estas diferentes tradiciones. Vamos a hablar un poquito más en detalle sobre algunas de las escenas que están representadas en el cofre, comenzando por la representación de Rómulo y Remo, que para aquellos que están familiarizados con esta iconografía van a ver que es una representación bastante atípica. ¿Por qué? Por lo general, en la representación de esta escena encontramos a la loba y debajo de ella, mamando de sus pechos, a los gemelos, mientras que acá aparecen los elementos invertidos, es decir, la loba se encuentra como yaciendo en el piso y los gemelos están tomando de ella, pero como si estuviesen colgando boca abajo. También vemos dos grupos de figuras que se van acercando hacia la escena y un lobo que en la parte superior está lamiendo el pie de uno de los gemelos. Y tenemos una inscripción que hace referencia al contenido que acabo de escribir y dice lo siguiente: Rómulo y Remo, los dos hermanos. Una loba los alimentó en la ciudad de Roma, lejos de nuestra tierra natal. Es interesante que la inscripción haga este hincapié en la lejanía de la tierra natal, es decir, de Northumbria. ¿Con respecto a qué? A Roma. Pero, ¿estamos hablando de la Roma pagana? Bueno, justamente una autora que ha estudiado este cofre ha aventurado la hipótesis de que en realidad se está haciendo referencia no a la Roma pagana, sino a la Roma cristiana, es decir, a la Roma como sede de la Madre Iglesia.
aquella iglesia que da alimento espiritual a sus hijos de la misma forma en la que la loba alimentó a los gemelos. Y considerando las discusiones llevadas a cabo en el ambiente monástico de Northumbria hacia el periodo de confección de este cofre, esta autora se aventura además a decir que estas imágenes no solamente están hablando del encuentro de diferentes tradiciones, sino que tienen varias capas de significado, incluyendo contenido exegético sobre cuestiones teológicas e históricas que estaban en boga, no solamente en Northumbria en ese momento, sino que ella marca un lugar específico que es el monasterio de Whitmore Sharrow, el monasterio en donde vivió y trabajó el venerable Beda, un escritor muy famoso en su momento, que ha escrito no solamente la historia eclesiástica de Inglaterra, sino también contenido exegético sobre la Biblia y que ha tenido mucha influencia en el ambiente cultural de su época. Por lo tanto, esta autora dice que lo que se está marcando es justamente esta conciencia de ser un pueblo recientemente cristianizado y todavía lejos de la madre iglesia, lejos por esta cuestión de que proceden de un pasado pagano que todavía está muy cerca, pero también lejos geográficamente. Vamos a ver algunas de las otras escenas. Vayamos ahora a la toma de Jerusalén. Esta es una representación muy atípica, de hecho es la única representación que se conoce en la cultura anglosajona para este periodo y que también además difiere con otras representaciones que podemos encontrar, por ejemplo, en el Arco de Tito o en algunas monedas que conmemoran este hecho. ¿Qué tiene que ver este cofre, la cultura anglosajona, con la historia de Roma, más precisamente con la toma de Jerusalén? Bien, si atendemos a la organización de la escena, vamos a ver que la misma está organizada en dos registros, ¿sí? En dos niveles, uno superior y otro inferior, y que ambos registros están atravesados por una estructura central, una estructura arquitectónica, que es el Templo de Jerusalén. Y en su interior vemos 6 criaturas que están como custodiando o rodeando un rectángulo vacío. Ese rectángulo es el Arca de la Alianza. Vamos a ver entonces que a los lados de esta estructura hay diferentes personajes que están representando la batalla. Y esta interpretación está apoyada por las inscripciones que encontramos en las mismas. Inscripciones que se encuentran, por un lado, en el lado izquierdo, en inglés antiguo, como les decía, usando las runas anglosajonas, pero en el lado derecho encontramos inscripciones en latín usando el alfabeto latino, aunque en la última palabra vuelve a cambiar a runas anglosajonas, pero conservando latín. En el nivel superior del lado izquierdo, donde vemos una serie de personajes armados, se lee aquí Tito y un judío pelean, mientras que del lado derecho, donde vemos otros personajes que están como saliendo de la escena, se lee aquí los ciudadanos huyen de Jerusalén. Bien, la toma de Jerusalén llega al mundo anglosajón gracias a los escritos de Josefo, pero no a partir de sus escritos, sino a partir de comentarios, es decir, a partir de fuentes secundarias de autores cristianos que se esfuerzan por leer este hecho histórico dentro de la historia del cristianismo y que por lo tanto van a ver a los judíos como los enemigos, como aquellos que deben ser castigados y a los romanos como aquellos que simplemente están cumpliendo con la voluntad de Dios. Esta lectura la vemos también en otros autores como Orígenes, San Agustín y el mismo Beda, que además insisten en ver el Templo de Jerusalén como la representación de la antigua alianza que Dios había establecido con los hombres y que va a ser reemplazada por la nueva alianza que es Cristo. Por eso el templo debe ser destruido. Pero, ¿en dónde encontramos la representación de esta nueva alianza, de este Cristo encarnado? Efectivamente, lo encontramos en la adoración, en la escena que se encuentra en la cara frontal del cofre, en donde vemos a los 3 magos que se acercan con sus regalos a la Virgen con el niño, que si prestan atención van a ver que se encuentran bajo una estructura arquitectónica que es muy semejante al templo que se encuentra representado en la cara posterior. Es decir, que hay un apoyo visual que nos da pie para efectivamente interpretar
el templo de Jerusalén como la antigua alianza y a Cristo como la nueva alianza, que es una lectura bastante frecuente en el siglo VIII, en donde se insiste en ver, por ejemplo, a María como el nuevo templo y a Cristo como la nueva arca. Una lectura que además también está presente en Beda, en cuyos escritos hay muchas referencias al templo de Jerusalén. Bien, hay otras cosas más que llaman la atención con respecto a esta representación de la adoración. Si prestamos atención a la Virgen y al Niño, vamos a ver que estos están representados no de cuerpo entero, sino en busto, y que además están mirando al espectador, es decir, que están representados de frente. Por lo general, las imágenes que encontramos de la Virgen y el Niño, que circulaban en el mundo anglosajón de este periodo, los representan de cuerpo entero y de perfil o 3/4. Por lo tanto, la representación que tenemos en este cofre es bastante atípica, lo cual ha dado pie para que algunos autores hayan sugerido de que esta imagen está basada en un ícono real, existente, venerado posiblemente en ese círculo monástico de Whitmore Sharrow, donde se sabe que había una veneración temprana a la Virgen, donde se sabe que había una capilla dedicada a María y donde había incluso una imagen que era venerada. Hablemos un poquito ahora acerca de las escenas que pertenecen a las leyendas germánicas. Habíamos dicho que compartiendo el mismo espacio y la misma cara de la adoración, del lado izquierdo, se encuentra la escena del herrero Wieland. Wieland era un herrero que era muy famoso, no solamente por hacer bellos tesoros, sino por hacer joyas mágicas. De hecho, llama la atención de un rey por este poder que él tenía. Este rey lo secuestra para obligarlo a hacer tesoros para su propio provecho y para que no se escape le corta los ligamentos de las rodillas, lo cual obviamente va generando mucho odio en el herrero que va pensando cómo vengarse del rey. Y finalmente lo va a lograr en una ocasión en que los príncipes, los hijos de este rey, se acercan a él y Wieland les da muerte y no contento con ello prepara con sus cráneos unos cálices que va a regalar al rey y con sus ojos unas joyas que regala la reina, pero además logra traer hacia sí a la princesa, a quien emborracha, viola y embaraza. Y posteriormente se va a construir unas alas con unas plumas y va a salir volando cual Ícaro de su prisión. Y lo que vemos representado en el cofre es justamente el momento en que Wieland, que está caracterizado con sus tenazas, está ofreciendo una copa a la princesa. Si se fijan, a los pies del herrero hay un cuerpo yacente en el piso que no es más que uno de los príncipes a los cuales ya había dado muerte, mientras que a la derecha vemos a Wieland matando unas aves con cuyas plumas luego va a hacer estas alas con las cuales va a salir volando de su prisión. Luego tenemos en el lateral derecho una escena que pertenece a una leyenda que lamentablemente no ha sido identificada, pero que es muy enigmática y que presenta 3 grupos de figuras. En el primer grupo vemos una figura híbrida que está compuesta por una cabeza de caballo con una suerte de serpientes que se enroscan en el morro, vestida con ropa humana y enfrentándose a un caballero armado, a un guerrero. Mientras que en el centro vemos otro grupo de figuras que está conformado por un caballo, una mujer que lleva una copa y que están parados sobre una suerte de montículo donde hay otro personaje que está como envuelto en una capa, mientras que del otro lado tenemos a 3 personajes que también están envueltos en una suerte de capa. Y acá tenemos una inscripción, un texto que lamentablemente no nos da mucha información acerca del significado de esta escena porque el mismo texto es críptico. De hecho, está codificado usando un código que consistía en sustituir una vocal. Y este texto dice algo así: aquí Os se sienta en el monte de la tristeza. Ella sufre angustia porque Ertae le ha impuesto una miserable cobija de tristezas y tormentos del corazón. Nos falta comentar la tapa. La tapa, yo les decía, estaba confeccionada por 3 registros de los cuales sobrevive solamente el central. Y allí vemos la representación de una escena en donde vemos a un arquero que está defendiendo una suerte de fortificación en cuyo interior hay una figura con la cabeza velada, se supone que es una figura femenina,
y este arquero está combatiendo con unos enemigos que están representados con un tamaño extraordinario, quizás haciendo referencia a la violencia del ataque o quizás porque efectivamente eran gigantes, no lo sabemos. La única pista que hay es un nombre donde se lee Egil, por lo tanto se cree que hace referencia a un legendario arquero con este nombre, pero no podemos saber más, además no hay ninguna otra inscripción que nos permita apoyar esta interpretación y darle otro significado. Por último, hay un elemento muy interesante también que nos faltó mencionar y tiene que ver con la inscripción que circunda las escenas de la cara frontal del cofre. Y esta inscripción no hace referencia al contenido narrativo, sino que es un enigma, un acertijo, y que dice de esta manera: el pez golpeó el mar en el acantilado de montaña. El rey del terror se puso triste cuando nadó a la playa de Guijarros. Inmediatamente se nos da la respuesta de este enigma, y la respuesta es hueso de ballena. Es decir, que el cofre nos está hablando, nos está diciendo cuál es el material con el cual está confeccionado, nos está hablando de su propia materialidad, nos está diciendo que ha sido construido con los huesos de una ballena varada. En fin, para concluir, ¿cuál es el significado que podemos dar a este cofre y a las diferentes escenas que lo componen, que parecen proceder de tradiciones culturales tan diferentes? Cuando analizamos la representación de Rómulo y Remo, dijimos que parecía haber cierta conciencia por parte del círculo de donde surge el cofre de estar distantes, de estar lejanos de Roma como sede espiritual, como sede de la Madre Iglesia. Lejanos no solamente por su reciente pasado pagano, que da una idea de ajenidad, sino también lejos geográficamente. Y esta idea de ser ajenos, de ajenidad, aparece también en la escena de la adoración. ¿Por qué? Porque generalmente se interpreta la adoración de los magos, por un lado, como la aceptación y el reconocimiento de los diferentes pueblos del mundo a la llegada de este nuevo Mesías, pero también como la aceptación por parte de la Madre Iglesia de los diferentes pueblos, y los anglosajones se identificaban a sí mismos con los gentiles. ¿Por qué tenemos entonces la presencia de escenas que hacen referencia a las leyendas germánicas? En primer lugar, aclaremos que en lugar de interpretar estas leyendas como paganas, lo más exacto quizás sería leerlas simplemente como seculares, lo cual no descarta que hayan sido producidas en un contexto monástico. Pero por otro lado, lo que nos están mostrando estas escenas es justamente la identidad anglosajona, la identidad germánica de este círculo, de este pueblo donde surge el cofre, entablando justamente estas relaciones entre la Madre Iglesia en Roma y entre el pueblo anglosajón. Por lo menos esta es la lectura que se ha intentado dar en los últimos tiempos. Obviamente que, como sucede siempre con los objetos históricos, con los objetos artísticos, las investigaciones y las lecturas van avanzando día a día, y lo mismo que las interpretaciones. Así que yo los invito a que ustedes también hagan sus propias investigaciones, sus propias lecturas, y se animen a presentar sus propias conclusiones acerca de cuál podría ser el sentido y el significado de este objeto que, como les decía al principio, me parece que es tan interesante, tan llamativo, tan único. Así que los dejo, espero que hayan disfrutado del contenido y que sobre todo los incentive a seguir leyendo y seguir investigando por su cuenta. Hasta la próxima.